Sí, sí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la Biblioteca de Albacete. Os agradezco a todos la asistencia a la presentación del libro Los que hicieron Albacete, familias de empresarios, comerciantes e industriales del siglo XIX y principio del siglo XX, de Adoración Marina González Mateo. Para presentar el acto contamos con la presencia de Aurelio Pretel, historiador que durante años ha ejercido como docente de instituto y de universidad, y también va a intervenir Rosa Villada, cronista oficial de la ciudad desde el año pasado y que ha ejercido durante más de 20 años como periodista de esta ciudad y es escritora de 9 libros. Espero que disfrutéis de la presentación del libro y sin más damos lugar al comienzo del acto. Sí, a lo mejor se me oye así, ¿no? Pero se te oye por aquí. ¿Se oye? Sí, Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Me pidió Dori que haga una breve intervención en la presentación de su libro como cronista oficial de la ciudad de Albacete. Yo acepto encantada, pero prefiero estar aquí como amiga y no por un reconocimiento que me han otorgado otros, porque valoro más la amistad que pueda existir entre nosotras, forjada por nosotras, que cualquier otra consideración ajena. Dicho esto, me atengo a su petición y seré breve. En primer lugar, quiero felicitar a Dori por publicar este libro, que sin duda podrá contribuir a entender mejor la historia de Albacete, que cualquier persona interesada podrá consultar para futuros estudios y que además supondrá un aliciente para los herederos de aquellos empresarios que tanto contribuyeron a la creación de lo que ahora somos. Aunque los tiempos hayan cambiado mucho y pocos de aquellos valores de duro trabajo perduran en el Albacete de hoy, teniendo en cuenta que entonces no existían subvenciones. El título del libro de Dori no llama a engaño y es de agradecer. Se trata de eso, de familias de empresarios, comerciantes e industriales que ejercían como tales en el siglo XIX y principios del XX. Una época que nos puede resultar muy lejana en el tiempo, pero que puso las bases del Albacete del siglo XXI. Son apellidos que a todos nos suenan. Arcos, por supuesto, que todavía sigue con su negocio en funcionamiento y que vayas donde vayas, en cualquier parte del mundo, puedes encontrar cuchillos para gran regocijo del viajero albacetense que sean de la firma de Arcos. Da mucha alegría, la verdad, cuando vas por ahí y te pones a cenar o a comer en algún sitio y ves cuchillos Arcos de Albacete. Pero hay también otros apellidos como Fontecha, Cuyel. He visto aquí a Juan Cuyel entrando, que me operó a mí del oído, muy amigo de mi madre, Rosa María, y de mi padre, Manuel Villada. También Cabot, Legorburo, Matarredona, Orovich. Son nombres, son apellidos que todos hemos oído nombrar en alguna ocasión. Y si no, no hay más que dar una vuelta por el paseo central del cementerio y comprobar cómo estos apellidos figuran en los panteones del Camposanto, aunque allí ya gozan de pocos privilegios. Dori proviene de una familia de sombrereros cuya tienda estaba establecida en la calle Mayor, la zona comercial de Albacete por excelencia, que luego fue viniendo a menos y que ahora, amén de las franquicias allí establecidas, ha perdido todo el sabor comercial que tenía antaño y que, en mi opinión, además, está bastante deteriorada. Curiosamente, mi abuelo paterno
al que recuerdo como un señor muy elegante, que iba a trabajar a la empresa donde ejercía de gerente, Martínez y Rodenas, en coche de caballos, cosa que a mí me fascinaba, tenía varios sombreros que adquiría en la tienda del abuelo de Dori y que yo conocí porque le acompañaba en ocasiones. O sea que fijaros las vueltas que da la vida. Una de las cosas que más me han llamado la atención del libro, por deformación profesional supongo, son las reseñas de los periódicos de la época, en los que se daba cuenta de cualquier viaje que hacían los miembros de estas familias acomodadas, también de las bodas, las defunciones, los partos y naturalmente las primeras comuniones. Los periódicos, que se podría decir que eran precursores de las actuales redes sociales, contaban con un lenguaje artificial y engolado estas notas de sociedad. Como relata Dori en su introducción, cuando la señora de alguno de estos empresarios paría, de la señora nunca se decía el nombre, si daba a luz una niña, esta siempre era hermosa. Y si era un varón, era rollizo. Y la madre siempre se encontraba feliz y en perfecto estado. Si se trataba de una necrológica, pues las mujeres fallecidas siempre habían sido un crisol de virtudes. Cosas de la prensa que siempre estaban pendientes de las clases sociales más pudientes y no prestaban mucha atención al resto de los mortales de la época, que vivían como podían en condiciones de hambre y enfermedades y que lógicamente, como ella misma dice, también se dejaron la piel. Esto son cosas del directo. La salud y mucho más en la creación de este Albacete de nuestros días. Tampoco crean que hay tanta diferencia con los medios de comunicación de ahora, aunque en nuestros días el poder se ha diversificado y no lo ostentan solo los que tienen más dinero. Quiero referirme, por último, a un anuncio que figura en el libro en el que se pedía ama de cría y añadía se desea con leche fresca. Este anuncio me ha llenado de perplejidad, no por pedir un ama de cría, cosa que era habitual cuando la pudiente madre recién parida no tenía leche suficiente para amamantar a su hijo. Lo que me ha chocado es que se desease con leche fresca. En fin, no sé cómo podían comprobarlo, no me lo explico. Como lo prometido es deuda, no me extiendo más y vuelvo a felicitar a Dori por este trabajo que ha ocupado unos años de su vida. Y no sé, me da a mí la impresión de que con este libro Dori ha encontrado un poco la horma de su zapato. Me la imagino disfrutando como una enana con su investigación y sus descubrimientos. Y estoy segura, segurísima, que este no será el último libro que escriba como aportación a la historia de Albacete. La historia de Albacete que nos dice algo que siempre he pensado y que sé que la hacen las personas, la hacen los hombres y las mujeres, al margen de la época en la que ocurra. Así que espero que Dori nos brinde más oportunidades como esta, que así sea, y muchísimas gracias por vuestra atención a todos. Gracias. Gracias también por su asistencia y tranquilos que yo voy a ser más breve todavía. No sé si para mí es más honor o más placer estar aquí esta tarde presentando este libro de Dori, a la que pues la verdad es que conozco desde hace menos de un año, pero ya considero como una vieja amiga, y que es un libro que no es un libro propiamente de historia, pero es un libro imprescindible para la historia de Albacete. Imprescindible en el sentido de que trata de aquellos aspectos que los especialistas en historia
han dejado aparcados o han dejado olvidados al margen al tocar la historia de estos mismos personajes. En el libro de Quijada Valdivieso, el conocido de todos, los libros de Carlos Panadero, evidentemente, también nos explican cómo es ese Albacete de la Restauración, cómo pasamos desde 1900 a 1920 o 25, pasamos de ser un poblacho que había crecido mucho, un poblacho que había doblado desde 1880, había doblado su población, pero tenía 20.000 habitantes, volverá a doblarla antes de 1930, pero no dejaba de ser, como decían en aquella época, una capitaleja, un pueblo sin alcantarillado, sin agua corriente hasta 1905, un pueblo bastante poco vistoso y un lodazal cada vez que caían 4 gotas. Bien, pues precisamente a partir de 1900 hasta finales del 19, hasta 1925-1930, en ese cuarto de siglo, Albacete se convierte en una ciudad industrial, moderna y modernista. Porque hay que decir que estos personajes, de los que se ocupa Dori en su libro, bueno, evidentemente fueron empresarios, no eran filántropos ni benefactores de la humanidad. Ellos hicieron su fortuna, a veces explotando a la gente, cuando no recurriendo al logro o a la usura, pura y simplemente. Pero al menos tenían un sentido artístico que los diferencia de otros sucesores que han llegado en nuestros tiempos. Aquellos empresarios nos llenaron Albacete de edificios como el Chalet de Fontecha, como la Casa Cabot, como el Pasaje de Lodares. Luego otros en los años 60 y 70 se encargaron de destrozar lo que quedaba de aquel Albacete hermoso, bonito. Pero también hay que decir una cosa, aquellos personajes tuvieron el arrojo de meterse en los ayuntamientos, de dirigir ellos por sí mismos la política municipal, cuando en la actualidad pues son más bien otros intereses los que colocan y manejan a los políticos para que entren en el ayuntamiento en su modalidad. Dejando al margen esto, yo quería decir que quizá este no es el libro que yo hubiera hecho. Yo le hubiera dado un poco más de importancia a las realizaciones económicas, basándome fundamentalmente en Carlos Panadero y en Quijada Valdivieso, y a sus realizaciones artísticas, monumentales, porque hay que reconocer que nos dejaron un gran legado que hoy, aunque tengan sus nombres, lo compartimos todos los albacetenses. Yo hubiera insistido más en ese aspecto y quizás menos en los aspectos necrológicos que le han interesado a Dori. Pero lo mismo digo, es su libro. A ella le ha interesado esos aspectos que también deben tener un hueco y no lo tienen hasta el día de hoy en la bibliografía albacetense. Esas relaciones personales, esa forma de vivir un poco artificial y un poco alejada de la realidad, porque esta gente eran muy realistas en sus negocios, pero luego en su círculo interno pues vivían bastante al margen de la realidad, ¿no? Vivían eso, con las encantadoras señoritas y con los crisoles de virtudes, etcétera, etcétera. Entonces, me ha llamado mucho la atención, que también a Rosa le ha llamado la atención, lo del paseo central del cementerio. Hace ya muchos, pero muchísimos años, yo creo que antes de que naciera Dori, probablemente, ya les decía yo a mis alumnos que el que quiera ver cómo funciona una oligarquía, que se crea una oligarquía económica, que se apodera de una ciudad y que la transforma totalmente, no tiene más que darse un paseo por el paseo central del cementerio de Albacete. Ahí se ven perfectamente en los panteones los enlaces de los principales apellidos, Ubach, Marceau, Fontecha, etcétera, etcétera, cómo se van casando unos con otros y crean una nata que sobrenada por encima de la economía local y regional. Bueno, pues me ha llamado mucho la atención, pero fue la primera confirmación que yo tuve fue el libro de Dori, o mejor dicho, el anuncio del libro de Dori, del cual yo no tenía ni noticia, y precisamente aquí en este escenario, un día que estaba yo dando un curso de Alouet, me vino Dori después y me dijo, estoy haciendo un trabajo sobre este tema.
a usted, porque me llamaba usted, lo que es la inconsciencia. Ahora lo explicaré por qué te decían usted. Dice, ¿a usted le importaría echarle un vistazo a unas cuantas cuartillas? No solamente no me importa, sino que te agradezco el detalle. Total, que me acuerdo que me dejó una de las familias que aparece aquí, la familia Cuyel, y luego un cuadro así de grande de la familia Legorburo. El árbol genealógico, 2,5 metros. Un árbol genealógico donde no faltaba nadie, de nada, de ningún momento. Y claro, ahí me dejó anonadado. ¿Cómo se puede trabajar tanto y llevar a cabo un trabajo tan exhaustivo? La siguiente vez que nos vimos yo le dije, bueno, ahí hay materia, ahí hay tomate, anímate, termínalo y busca financiación para publicarlo. Y bueno, tengo que decir que no la he encontrado. Y aquí va mi crítica, y tengo que decirla con toda la claridad del mundo a los actuales empresarios y financieros de Albacete. Yo estoy seguro que aquellos Fontecha, aquellos Arcos antiguos, aquellos Surroca, aquellos... a cualquiera de ellos, no se le hubiera escapado la oportunidad de poner 4 pesetas y haber financiado entre todos un libro que a todos les hubiera aportado muchísimo como libro de regalo para demostrar la antigüedad y la importancia, el prestigio social de sus empresas. Bueno, parece ser que esto ya a los nuevos empresarios de Albacete, este tipo de cosas, no les interesa. Ellos se lo pierden, que se fastidian. El libro vale la pena. Yo tengo que decir simplemente que estas familias son la crema, la florinata de Albacete de la época, construyeron Albacete. Yo creo que hasta le sugerí yo el título, los que hicieron Albacete. Pero es un título engañoso. Es decir, Albacete lo hicieron esta familia, por supuesto. Pero lo hicieron también miles de trabajadores que trabajaban para ellos, que vivían muchas veces de manera miserable. Unos vivían en las cuevas de la Calle del Sol o en las cuevas de Cerrico, y otros vivían en un fenómeno que se dio en Albacete y que yo no lo veía desde la Revolución Industrial, en las casas que hacían estos empresarios para sus obreros, que lejos de ser una acción filantrópica, era una forma más de tener sujetos a los obreros. Es decir, obrero, tú vives en mi casa y me pagas con una parte del sueldo que yo te debo. Y no se te ocurra desmandarte que te ves en la calle. Es decir, este tipo de empresarios que ya he dicho antes que tienen sus ventajas y que hay que aplaudirles por sus realizaciones artísticas, sin embargo también tienen su aspecto oscuro. Y también hay que decirlo en un libro de historia. Y Dori no se ha olvidado de esos trabajadores, porque hemos dicho que Albacete lo construyen todos, los hombres y las mujeres, pero también los ricos y los pobres. Y gracias al sacrificio de unos y al dinero de los otros, hoy tenemos un Albacete que sorprende a nuestros visitantes, a nuestros forasteros que nos vienen, y que sin ser ni mucho menos, porque tampoco vamos a caer en la complacencia absurda en la que cae Quijada Valdivieso, para quien Albacete es el mejor sitio del mundo y parte del extranjero, pues sin caer en esa complacencia podemos estar relativamente orgullosos de lo que nos ha quedado de aquel Albacete. Y nada más, muchas gracias. Bueno, perdón, decir que a Dori la conozco desde hace poco tiempo, pero la conozco mucho, porque es un torrente de palabras, habla como marcha la Legión, a 180 palabras por minuto. No, es un auténtico torrente y es envolvente, es una criatura deliciosa. Uy, gracias. He podido comprobarlo en este año que llevo conociendo. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Se me oye bien, ¿eh? Sí. Se me oye mejor que a él, que se lo estaba separando todo el tiempo. Lo primero que quiero es agradecer a la biblioteca por haber hecho posible que estemos aquí esta tarde. A Aurora Murillo, la persona de contacto, le dije que quería presentar este libro a últimos de marzo.
y me ofreció varias fechas en las que este salón de actos estaba disponible. Y una de ellas era el 23 de marzo, que es hoy, porque hoy es 23 del 3 del 23. Me hizo gracia y elegí esa fecha porque mi primer libro lo presenté el 19 del 9 del 19. Voy a ver si escribo otro que tengo ahí medio y el año que viene voy a pedir ya aquí cita para presentarlo el 24 del 4 del 24. Un juego de números. Bueno, gracias a Rosa Villada, cronista oficial, y tengo aquí puesto, pero más importante para mí, amiga, que ha querido estar aquí conmigo, que ha seguido la evolución del libro, que me ha preguntado de vez en cuando que cómo lo llevaba, y me hace mucha ilusión que hayas venido. Gracias a Aurelio Pretel, que hoy está pluriempleado. Se ha escapado de la celebración, hoy está en la celebración del 50 aniversario del Instituto Andrés de Vandelvira, el número 3. Esta mañana han presentado otro libro, otra publicación, han comido allí, se ha escapado para presentar este libro y ahora se va de cena, ¿no? Día completo. Aurelio lo considero el padrino del libro, por lo que explicaré después, y porque hoy, y una vez más, no me ha dejado sola en este mundo, al que está tan acostumbrado y que conoce tan bien, igual que Rosa. Están los dos muy acostumbrados a presentaciones y a cosas, y ahí me quita el sueño, llevo despierta desde las 4 de la mañana. No, mujer, no pasa nada, esta noche ya duermo. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, que habéis querido acompañarme esta tarde en la que se culmina un largo proyecto. El hecho de que estemos aquí asistiendo a la presentación de este libro tiene un curioso punto de partida, un curioso origen, un recalo, sí, una gotera. Y ahora me explico, pero es que a partir de ahí vino todo. Cuando se unió un hobby, ideas en mi cabeza, papeles antiguos, y empezó a tomar forma un proyecto. En el momento oportuno aparecieron las personas necesarias en mi vida, que me fueron abriendo caminos, y a partir de ahí se fue enlazando todo como un puzzle, o mejor como un árbol genealógico, o mejor como 30 árboles genealógicos que he ido construyendo conforme este libro cobraba vida y personalidad. Yo os cuento. La víspera de Nochevieja del 2020, en plena pandemia, a las 9 de la noche, me llama Rosa Villada diciendo que tenía un recalo y que le estaba cayendo agua por un radiador y por una pared de su casa. Casualmente, o no casualmente, 2 pisos más arriba, vivían unos tíos de mi madre. Cuando fallecieron, el piso quedó cerrado porque los hijos vivían fuera de Albacete y no venían nunca por aquí. De hecho, uno ya falleció. En previsión, mi hermana tenía una llave de esa casa que jamás habíamos utilizado. Y el origen de la avería, más que probablemente, estaba en la casa de los tíos. Ante la premura y la urgencia que supone un recalo, los vecinos cortaron el circuito de la calefacción para que no saliera más agua. Ya se encargaron ellos de arreglar la avería, yo ya no me meto. Y llamamos al primo de Madrid que nos dio permiso para entrar en la casa. Entonces recordé que un hijo de este primo, más o menos de mi edad, que vive en Madrid, que tampoco viene nunca por Albacete, nos había dicho tiempo atrás, a mi hermana y a mí, que si alguna vez entrábamos en la casa de sus abuelos, que le cogiéramos una foto que había de él cuando era pequeño en el mueble del salón y que se le hiciéramos llegar por correo. A la mañana siguiente, día de Nochevieja, subimos a la casa, Rosa, su marido, mi hermana y yo, con bastante respeto, porque la casa llevaba cerrada más de 15 años. Yo voy poniendo en situación. Las persianas estaban rotas, el agua y la luz estaban cortadas. De hecho, el recalo venía de un radiador que se había roto, estaba apagada la calefacción, pero se había roto. Y digo que íbamos con respeto y con repelús porque parecía que en cualquier momento y en cualquier rincón se nos iba a aparecer un fantasma, ¿verdad, Rosa? Cuando fui a coger la foto del primo, ahí en el mueble del salón, justo al lado, abierta, había una caja de cartón de esas de las camisas de los hombres, de esas rectangulares, llena de documentos antiguos, escrituras de propiedades, facturas de la sombrerería Mateo, todo perteneciente a mi familia. Así que no vi nada malo en coger la caja, llevármela a mi casa y echarle un vistazo. Entonces, ya tranquilamente en mi casa, descubrí el nombre de uno de mis tatarabuelos, José Rodenas Villalba, con el que no comparto ningún apellido, pero que fundó la sombrerería en la calle Mayor, a la que ha aludido antes Rosa, de la cual provengo. Y también vi documentos de mi bisabuelo, Ramón Mateo, su yerno, que le dio nombre a la sombrerería.
Las personas que estéis aquí de una cierta edad, seguro que os acordáis de la sombrerería Mateo en la calle Mayor, en el tramo entre calle Ancha y calle Rosario, bueno, sí, entre Valcárcel y el Arcoíris y justo enfrente del Precio Fijo. Ahora mismo es un solar, ahí nací yo. También descubrí datos de mi bisabuela, Juana Rodenas, hija y esposa de ellos, que quedó viuda a los 31 años, con 4 hijos muy pequeños, y que fue capaz de sacar adelante el negocio en un mundo de hombres con un riguroso luto que jamás abandonó. Y me da mucho respeto ver una foto que tengo de mi bisabuela Juana, una mujer completamente de negro, con un manto que le cubría la cabeza y le caía por los hombros, unas ojeras enormes y 2 nenes pequeños a su lado. Por la edad de esos nenes, que eran mi abuelo y un tío abuelo, la bisabuela Juana en esa foto tendría 30 y pocos años y parecía totalmente una anciana. Mi bisabuela tenía taller de sombreros y varias mujeres oficiales trabajando y compraba todo lo necesario para su negocio en una fábrica de sombreros de Madrid que estaba ubicada en la Plaza de las Cortes y pagaba las facturas en efectivo y en azafrán. Me resultó muy curioso. Las facturas venían emitidas a la señora viuda de Ramón Mateo, como si ella no tuviera nombre. A partir del descubrimiento de esa caja de documentos, literalmente se me abrió un mundo. Amplié datos para el árbol genealógico de mi familia, que lo tenía a medio. Y también quise saber, y ahí empezó todo, quise saber qué negocios había en aquellos lejanos años, y cómo se vivía, y cómo se moría, y a quienes saludaban mis antepasados cuando paseaban por la calle Mayor y por el centro de Albacete. Y me imaginé a mi abuelo Ramón Mateo, el sombrerero, que no conocí, hijo de los bisabuelos que he nombrado antes, y que llevaba capa española. Una capa que mi madre guardó durante mucho tiempo, con bolas de naftalina para que no le atacara la polilla, y que ventilaba varias veces al año, hasta que mi hermana y yo, hartas del ritual que había que hacerle a la capa, pues no se nos ocurrió mejor idea que regalarla a un grupo de teatro. Y no sé qué pensará el abuelo si ve su capa por los escenarios. Al empezar a trastear todos estos papeles, una de las primeras personas con las que me tropecé fue don Juan Ciller Paluz, notario, cuyo nombre aparecía en varias escrituras de compraventa de mi familia de finales del siglo XIX y principios del XX. De hecho, el señor Ciller nació en Cejín, Murcia, en 1850, falleció en Albacete en 1918. El que tenga en su casa escrituras de propiedad de esos años, pues es muy probable que salieran de su notaría. Así que una de las primeras familias que empecé a investigar fue la familia Ciller. Esta familia no aparece en este libro, pero si todo va bien, publicaré otro con más familias y ahí sí que irá. En este libro me he centrado, como dice el título, en comerciantes, empresarios e industriales. Al empezar con la familia Ciller, como si tuviera delante de mí un plato de cerezas, se me fueron enganchando otras familias. Los Guijarro de Minaya, los Ochando de Casas Ibáñez, los Legorburo vascos, los Cuyel catalanes, los Cuervas Mons, la familia Marín de médicos, los Serra, los Rodenas, los Montella, los Gotor, etc. Todos ellos iban apareciendo conforme iba construyendo el árbol genealógico de la familia Ciller, lo que da una idea de que en aquellos años muchas bodas de las clases pudientes, de aquella primera burguesía, en realidad formaban matrimonios de conveniencia y concertados por intereses económicos y familiares. El abanico de familias se empezó a hacer muy grande y además era difícil sacar datos con un cierto orden, porque cuando empezaba a trabajar con una familia me iba saliendo información de otras, como si estuvieran atisbando detrás de una puerta, en este caso pues periódicos antiguos, fotos, boletines, todo tipo de documentos, como si estuvieran queriendo salir y ver la luz. Y hablando de boletines oficiales, recuerdo cuando había escaneado el primer boletín de la provincia de Albacete, que me lo he traído, de 2 de enero de 1835, en el que se hablaba, por ejemplo, de que se hallaba vacante la plaza de médico en Bogarra, con un sueldo anual de 550 escudos, que yo no sé si eso era mucho o era poco. Y también había una información sobre la máquina de vapor de Watt,
y del progreso que eso significaba para la ciencia y la sociedad. Un boletín oficial que salía los lunes y los viernes por la mañana, porque los domingos y jueves por la noche, o sea, las vísperas, llegaban a Albacete, y me hizo mucha gracia la expresión, llegaban a Albacete los correos de la corte, con información, digamos, fresca y de primera mano. Si no conocéis a nadie que se haya emocionado leyendo un boletín oficial de la provincia, pues ya me conocéis a mí, porque yo sí me emocioné. Y me resulta un poco ridículo y me da vergüenza decirlo, pero es que le reconozco tanto mérito. En aquella época, con tan malos transportes y comunicaciones, no había llegado el ferrocarril todavía a Albacete, sin teléfono, sin internet, todo tan difícil, escrito en un lenguaje muy curioso, con unas noticias muy extrañas, leídas a día de hoy, en una provincia de Albacete que acababa de nacer, porque como tal, la provincia se había creado en 1833. Así que tengo que decir que yo sí me emocioné leyendo el boletín oficial de la provincia, porque no soy historiadora ni me dedico a esto. Por eso he vivido con mucha ilusión, sobre todo con mucha novedad, el ir descubriendo estos aspectos del Albacete antiguo, mientras iban haciendo este proyecto. Y entonces empecé una época, digamos, de agobio, porque yo soy muy cuadriculada en mis papeles, en mi cabeza, en mi vida, y aquí esto resultaba imposible. Me chocaba mucho cuando me sentaba delante del ordenador con alguna idea de algo en concreto, porque de nada me servía. Si pensaba seguir con una familia que tenía medio, pues me salía o una esquela en un periódico, o una noticia relevante, o alguna información de otra familia distinta, lo que me obligaba a reconducirme, a reajustarme, como hacen los navegadores de los coches. Entonces tenía que abrir nuevas carpetas en mi ordenador para ir guardando toda esa información que iba saliendo de nuevas familias. Una familia me llevaba a otra y a otra y a otra, se me iban enganchando. Y llegó un momento en que me tuve que rendir. Y cuando me disponía a sentarme decía, pues que venga quien quiera, porque yo no decido. Y aparecían, vaya si aparecían. Ya me daba risa y le decía a mi marido, estos muertos están muy vivos. Así fui descubriendo familias con sus ascendientes, sus hijos, nietos, negocios. Y empecé también a conocer ese Albacete antiguo a través de fotos y documentos, de calles polvorientas y sin asfaltar, de cólera, paludismo y tifus, de hambre y miseria, de muertes por anemia y desnutrición, de tuberculosis, de inviernos inmisericordes. Pero también ese Albacete en el que iba surgiendo una nueva burguesía, de carruajes de lujo para pasear, de viajes a París, de negocios florecientes, de bailes y veladas literarias, y de bodas con mucho postín, y una suerte de contrastes como lo es la vida en sí en todos sus aspectos. Todo este trabajo lo fui compaginando con visitas al cementerio. Estoy agradecida al Ayuntamiento de Albacete porque en su página web, en el apartado cementerio, no sé si alguna vez lo habéis consultado, hay un plano completo del cementerio que, como sabéis, bueno, yo creo que todos los que estáis aquí habéis ido al cementerio alguna vez, son 9 patios. Los 3 primeros, el cementerio viejo, y del 4 al 9 el nuevo. Bueno, pues hay un plano muy completo y un sistema de búsqueda buenísimo. Hay que saber, si es que esto me gusta, Aurelio. Hay que saber, que me ha gruñido muchas veces. Hay que saber el primer apellido y luego o el nombre o el segundo apellido y te salen los datos de la persona fallecida con el lugar del enterramiento. Así me fui haciendo listas de gente para buscar y una vez aproximadamente cada 2 meses me iba un sábado por la mañana al cementerio, como el que se va de excursión, con la mochila. Yo llevaba una libreta donde llevaba apuntadas todas las personas que quería buscar, lo llevaba ya ordenados por patios, por pabellones, por filas, llevaba ya como para no pasar 2 veces por el mismo sitio, me hacía mi cuadro, pues el boli, el plátano, la botella del agua, la gorra si hacía calor y era verano, el móvil para hacer fotos. Y llevaba, ya digo, 60 o 70 personas y en algunas ocasiones incluso más. Y eso para mí era toda una aventura, porque ir a buscar a un fallecido a un cementerio es como ir a buscar un libro a una biblioteca. Que no se me malinterprete, pero es que yo lo veo así. Da lo mismo que sean salas o estanterías que pabellones o nichos. Bueno, efectos técnicos, efectos emocionales, claro que no es lo mismo.
En realidad son filas y números. Los muertos están numerados y dan mucha información. Un libro lo coges, una lápida la lees. Por supuesto, las piedras hablan. En mis visitas al cementerio, donde llegaba a primera hora de la mañana a las 8, recién abierto, hiciera frío, hiciera calor, la mayoría de las veces, por no decir todas, la única persona en posición vertical que veía era yo misma, porque en posición horizontal había miles. Quiero decir que no había nadie vivo merodeando por allí, excepto, bueno, el parking, el tanatorio, la cafetería, ahí sí había vivos. Me refiero por donde yo me metía. Pasear por los patios del cementerio viejo era sentir un absoluto silencio, solo roto por el canto de los pájaros y de las palomas, que en más de una ocasión me dieron un buen susto. Cuando estaba yo tomando datos de una lápida o haciendo una foto o apuntando alguna información de alguna lápida, yo no me había dado cuenta que el nicho de al lado estaba vacío y de ahí salía volando una paloma. En ese momento yo no sabía si era una paloma o el Espíritu Santo que venía por mí. Lo que sí sabía era dar un grito que se oía en todo el cementerio. Sentía mucho miedo por estar tan sola. Me preguntaba qué pintaba yo allí y me prometía firmemente no volver más, cosa que solo cumplí la última vez y fueron 12 visitas, cuando consideré que tenía toda la información completa y necesaria. Me gustaba mucho, es que me gustaba acercar las narices a los cristales de las puertas de los panteones, muchas veces rotos y casi siempre llenos de polvo y telarañas. Qué útil la mascarilla en esos momentos. Y previa limpieza con pañuelos de papel y alcohol que llevaba en mi mochila de excursionista, pues limpiaba el trozo de cristal y entonces me asomaba. Y ahí rescataba un segundo apellido, una fecha, el nombre de un cónyuge o un hijo fallecido en la niñez que se me había escapado. Y cuando me di cuenta, pasado poco más de un año, año y medio, yo había reunido datos de más de 60 familias de aquí de Albacete, con las que sinceramente no sabía qué hacer. Yo parecía la vieja del visillo, solo me faltaba el pañuelo en la cabeza. Tenía información muy variada de mucha gente. Por un lado, tenía que reconocer que me había llevado mucho trabajo y muchas horas. Aunque la verdad es que disfrutaba una barbaridad con esto. Yo estaba deseando terminar mis quehaceres y mis obligaciones diarias y poder sentarme un rato para ponerme con esto, buscar ratos libres para ver qué me querían decir, qué me querían contar, de qué me enteraba. Me daba lástima pensar que esto se pudiera quedar en mi ordenador, muerto de risa, y que nadie tuviera acceso, sabiendo que en Albacete hay gente que le interesan estos temas y si no, a la vista está. Pero viendo todos los datos que había conseguido guardar, que ascendían a varios miles, eso no tenía ni de lejos pinta de libro, ni estaba estructurado como tal. Y en el caso en que hubiera terminado siendo un libro, pues tendría más de 1000 páginas, algo completamente inviable. Yo no pensaba escribir un libro, y mucho menos pensaba partirlo y escribir 2, como parece que va a ser. Pero es que yo en esta vida todo lo que hablo me lo trago. Porque además, y para organizar mi cabeza, hice a mano los árboles genealógicos de todas esas familias, con papel y boli en plan casero. En algunos casos, como el de la familia Legorburo, el que hablaba Aurelio, que es el árbol es una tira que mide más de 2,5 metros, pero yo no tengo la culpa de que fueran un cermano. Estos árboles los guardo en papel porque me hubiera gustado mucho que aparecieran en el libro, pero es que no he encontrado ningún programa informático que se adaptara a lo que yo quería. Y hemos buscado, mi marido y yo, mucho por internet. Hay muchos programas que hacen árboles genealógicos, unos gratis, otros de pago, pero es que ninguno me ha convencido. Aparte de que algunos son tan grandes que literalmente no caben ni en una página de un libro, ni en 2, ni en 3. Así que los tengo en una carpeta. Algunos los daba por terminados, pero visto lo visto, considero que están todos en borrador. Porque cuando un árbol genealógico es una cosa muy viva, que cuando te crees que lo tienes terminado aparece alguien más, un hijo, otro nieto, un suegro, no sé quién. Con lo cual tienes que retocarlo todo. Así que considero que los tengo todos en borrador y que quizá algún día vea la luz, aunque de momento no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Por aquella época, como todo pasa por algo y para algo, me llegó información del curso de Albacete Antiguo que iba a impartir Aurelio, aquí justamente, y organizado por Aluex. Yo desde hace mucho tiempo quería conocer a Aurelio. Aurelio es una persona muy conocida aquí en Albacete. Había ido a conferencias suyas, había leído algún libro, pero no nos conocíamos personalmente. Y además, sacando información de todas estas familias, mis familias, como yo les llamaba,
Pues me ha tropezado en internet pues, con documentos suyos, con artículos, con libros, tal. Es un hombre muy prolífico, los que lo conocéis ya lo sabéis. Entonces me apunté al curso pues por coger información, por conocerlo a él y por ver si le podía contar algo de lo que yo estaba haciendo. Esto fue en mayo del 2022, es que no hace ni un año. Y ya estoy aquí sentada y no me lo creo. Estamos aquí. El curso fueron 4 tardes, una a la semana, 4 charlas de hora y media. Y en la primera clase me impactó ver la claridad mental que tenía y que tiene y la vitalidad que derrochaba y derrocha. Y me impactó tanto y me impresionó que fui incapaz de decirle nada y pensé, ¿pero dónde voy yo? Y me fui a mi casa. En la segunda clase, a la semana siguiente, reuní valor y al terminar la clase me acerqué con mamido de vergüenza, que vergüenza, y como dice él, diciéndole de usted. Y le empecé a contar lo que estaba viendo. Entonces me dijo, bueno, lo primero... Y me cortó y dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? Bueno, lo primero, a mí no me digas de usted. Entonces ya fue como romper un hielo. En la tercera clase ya le llevé lo que él ha dicho, los datos que tenía de la familia Cuyel, el árbol de los legorburos, lo extendimos en la mesa, se nos caía por el suelo, bueno, bien. Y en la cuarta y última clase nos dejamos los teléfonos, los correos electrónicos, y ahí me aconsejó, como ha dicho él, que sacara un libro o 2. Es que no quiero que sea un muerto, le dije. Todos los libros de historia son muertos, contestó, y me dejó sin palabras. Le propuse tomarme el verano, el del 2022, el verano pasado, para retocarlo todo e intentar darle forma de libro. Yo necesitaba tiempo porque tenía que manejar muchos datos. En octubre volvimos a hablar. Le dije, tengo más o menos un borrador de lo que pudiera ser un futuro libro. Y él, sin verlo, me dijo una frase demoledora para mí. Me dijo, sea cual sea la longitud del libro, déjala en la mitad. Y fue demoledora porque yo ya había recortado muchísimo, y ahora me decía que recortara más. Entonces me negué y protesté, porque a mí me gusta mucho protestar, y le dije que perdía la gracia y que perdía la esencia. Pero tengo que reconocer que llevaba razón y que se la tengo que dar. Porque si yo sigo por donde iba, el libro hubiera superado las 500 páginas. Y eso sí hubiera sido un muerto. Recorté como él me dijo y el libro ha salido con 265, que la verdad es que no considero que sean muchas. Y un día, tomando un café con Aurelio, recordó que varios años atrás, una descendiente de la familia Cuyel se había puesto en contacto con él, una periodista que vivía en Barcelona, se había puesto en contacto con él para recabar información de su familia. ¿Pero tienes algún teléfono o algún correo? Le pregunté. No tengo nada. Así que me puse a buscar por internet quién era esa Cuyel catalana y cómo podía localizarla. Pero una persona como Rosa Cuyel Muniesa, con el currículum que tiene y la trayectoria profesional tan impresionante, no es difícil de encontrar en las redes. Así que contacté con ella, le mandé un correo electrónico, el primero de muchos correos electrónicos que nos intercambiamos, y a partir de ahí se me abrió otro mundo. Empezamos a mandarnos correos, como digo, como si nos conociéramos de toda la vida. Y si una tenía entusiasmo, la otra tenía más. Y la relación fluyó. En teoría, ella pedía datos de su familia que yo le di. Pero fueron tantos los que ella me aportó a mí que enriquecieron muchísimo el capítulo dedicado a don Juan Cuyel y Puig, bisabuelo de Rosa. Hay por aquí unos primos de ella. Este capítulo es uno de los 18 que componen el libro. Son 18 familias ordenadas de forma cronológica, unas más conocidas que otras. Unas muy conocidas, ya las han nombrado ellos, y otras la verdad es que bastante desconocidas. Para mí ha sido una sorpresa también el descubrirlas, como hablo en la introducción. Unas más conocidas, otras menos, pero todas importantes, muy importantes en cuanto creadoras de esa primera burguesía albaceteña y verdaderas pioneras del comercio y la industria en nuestra ciudad. No las voy a enumerar, para eso está el índice y para eso tenéis el libro, pero si queréis hacemos un pequeño repaso y os pregunto, ¿quién no se acuerda de los almacenes Cuyel en la calle Rosario, esquina calle Tinte? ¿Y quién no tiene en su casa Cuchillos de Arcos, la empresa en funcionamiento más antigua de Albacete, nada menos que desde el siglo XVIII? ¿Y quién no se acuerda de los Legorburo, en ese impresionante edificio en la calle Ancha, esquina calle Mayor, al que ahora parece que le van a dar un nuevo uso? Yo recuerdo ir con mi padre a Legorburo a comprar tornillos y con mi madre a comprar sartenes. ¿Y quién no ha comprado botones, cremalleras, cintas y de todo en la pequeña pero completísima tienda de Oroví, en la calle Mayor?
¿Y quién no acudió con mucha ilusión a aquellos primeros grandes almacenes de Albacete en la calle Ancha, Fontecha y Cano? ¿Y quién no ha comprado en la farmacia Matarridona, la esquina calle Mayor, esquina Rosario, o embutidos en Casa Girón, más antiguos, donde está ahora el Herbalario Navarro? ¿Y quién no se ha probado un traje en Valcárcel? Aparte de estas 18 familias, en mis búsquedas, y sin pretenderlo mucho, salieron sombrereros. Así que la última parte del libro va dedicada a ellos, a 9 familias. Y me he tomado la libertad, ya que el libro lo he escrito yo, de dedicar un capítulo a la mía propia, a la sombrerería Mateo. Curiosamente, todos establecidos en la calle Mayor. Y lo que más ilusión me hizo fue encontrar a 3 sombrereras. Sí, 3 mujeres en un mundo de hombres absolutamente desconocidas a día de hoy, que he rescatado del anonimato. Fueron mujeres importantes cuando había que vestir las cabezas de las señoras burguesas de aquellos años. Mujeres sombrereras, emprendedoras y valientes, que no solo se dedicaban a vender, sino que hacían viajes a París y se traían las últimas colecciones de sombreros para las señoras de aquí. El otro día, hablando con una amiga, estaba comentando esto y me dijo, ¿por qué no hablas con el ayuntamiento y que les pongan el nombre de una calle? Porque ahora mismo todo lo que está creciendo Albacete en las afueras, barrios nuevos, calles nuevas, les están poniendo nombres de árboles, de flores y de matojos, que no lo veo mal, pero que habiendo, por ejemplo, estas 3 mujeres sombreras totalmente desconocidas, pues no sé, no estaría de más plantearse que les pusieran el nombre de una calle. Yo ahí lo dejo. Voy a decir sus nombres. Se llamaban Consuelo Yago Nebot, era sombrerera ella y sus hermanas, Julipa Fresno López y Teresina Dumont Collado. Esta era familia de los Belmonte. Sirva de homenaje a todos ellos y particularmente a ellas. Y solo me queda decir, no por haberlo dejado para el final tiene menos importancia, al contrario, los últimos serán los primeros, que mi libro va dedicado a José Manuel Almendros Toledo, Pepe Almendros, que muchos de los que estáis aquí seguro que lo conocíais. Pepe Almendros nos dejó hace 3 años, investigador, historiador, maestro, sobre todo buena persona. Me he acordado mucho de él mientras escribía este libro y sé que me hubiera dado consejos. Asistió a la presentación de mi primer libro en Diputación cuando le quedaban 3 meses de vida y le hubiera gustado estar aquí, así que sirva de homenaje también a él. Y luego me hace mucha ilusión decir que, aparte de lo bien acompañada que estoy, que todo el mundo me dice, qué bien acompañada estás cuando me ven por la calle así estos días. ¡Ay, qué acompañantes tienes! Pues aparte de estos 2 seres humanos que tengo de acompañantes, pues me hace mucha ilusión decir que mi libro va apadrinado y amadrinado con 2 prólogos de lujo. Uno de Aurelio Pretel y otro de Rosa Cuyel. Y ya para terminar, creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, estará de acuerdo conmigo si digo que bonito es Albacete. Muchas gracias.